Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para sus hijos. Recordemos que estamos estudiando acerca de el pecado, su origen, resultados y su remedio. Y dentro de ese contexto hoy estudiaremos acerca de la deidad de Cristo. ¿Cristo es Dios? Jesucristo, el superhombre de la historia, el hombre por excelencia, invocado por sistemas religiosos, filosóficos y sociales muy variados, adquiere su verdadera identidad y grandeza solo en el entendimiento, en la conciencia y la conducta de quienes reconocen que era y es Dios a la vez. Hoy analizaremos algunos testimonios de su divinidad. En primer lugar tenemos el testimonio que da el mismo Padre Celestial. El apóstol Pablo, en la carta que le envía a los hebreos, explica que Dios el Padre Celestial ha manifestado que su Hijo es una persona de la deidad. Y Pablo les dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Dios le dice a Cristo su Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí notamos cómo el mismo Dios Padre se refiere a su Hijo como Dios. Además, mientras Cristo estaba en la tierra, fue reconocido por el Padre como su Hijo amado. Mateo dijo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora veamos el testimonio del mismo Señor Jesucristo respecto a su deidad. Hablando de la eternidad de su existencia, Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero tú, Belén Efrata, escribió el profeta Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y lo repitió el apóstol Mateo diciendo: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y Juan, el apóstol, recopiló las palabras de Jesús cuando se refería Jesús a su eternidad. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús habló acerca de su relación con el Padre, Él dijo: yo y el Padre uno somos. Y Jesús aseveró tener igual derecho de propiedad en el reino con su Padre, diciendo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Cuando Jesús mencionaba la frase el Hijo del Hombre, se refería a Él mismo. Y en esta cita que hemos leído, Cristo nos dice que Él mismo envía a sus ángeles, haciéndonos ver así que Él es el mismo Dios, o que Él y Dios tienen los mismos derechos de propiedad, porque nos hace ver que los ángeles de Dios son también los ángeles de Cristo. Así también Mateo, al hablarnos de las acciones que realizará Jesús, nos muestra igualmente que los escogidos pertenecen a Cristo. Mateo escribió diciendo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El evangelista y el apóstol Pablo escribieron que tanto Dios, el Padre, como Jesús están igualmente unidos en el otorgamiento de la recompensa final a los seres humanos, porque ambos otorgan las recompensas. Veamos cómo lo dice primeramente Pablo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios el Padre, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Mateo escribió: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará
a cada uno conforme a sus obras. Así vemos cómo la Biblia nos muestra que tanto Dios el Padre como Jesús el Hijo tienen las mismas responsabilidades, comparten los mismos derechos de propiedad y ejecutan las mismas acciones. Vemos en estos textos que Cristo se refiere a los ángeles como sus ángeles, se refiere al reino como su reino y a los escogidos como sus escogidos. Y Él se denomina a sí mismo como el Hijo del Hombre. Así es evidente que mientras estaba en la tierra Jesús como hombre, Él reconocía su deidad esencial y su igualdad con su Padre en el cielo. El mismo Padre Celestial Jehová declara que Él es Rey Redentor, el primero y el último. Al respecto, Isaías escribió diciendo: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y vemos que también Cristo adopta la misma expresión sobre su persona diciendo: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando analizamos las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por los apóstoles Juan y Pablo, encontramos que estos autores bíblicos refieren a Cristo como Dios manifestado en carne. Vamos a analizar algunos textos. Juan escribió: En el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, dice: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así, Jesús, el Salvador, aparece en la tierra como un ser humano. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, escribió Lucas. El evangelista Lucas nos aclara cómo fue Cristo engendrado en la carne. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Además, las Escrituras aclaran por qué era necesario que Jesús naciera como un ser humano y participara de la naturaleza humana, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuán grande es el amor de Dios para con sus hijos, que el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes de la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Así que, al ver que tenemos un semejante maravilloso Salvador, la Biblia nos exhorta: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿La tentación de algún vicio te persigue? ¿El sufrimiento ha hecho estragos en tu vida? ¿Crees que no has podido ser feliz en esta tierra?
Cada momento que te sientas tentado o te sientas exhausto por las vicisitudes de la vida, recuerda que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y padeció cualquier sufrimiento que tú hayas experimentado. Por lo tanto, no hay problema que Dios no pueda resolver. Ya todo ha hecho por ti y por mí también. Solo debes estirar la mano y decir: acepto a Jesús como mi Creador, como mi Redentor y como mi Salvador personal. Antes de que Jesús viniera a esta tierra por primera vez, ya había sido profetizado, y precisamente de eso hablaremos en nuestro siguiente seminario. No te lo pierdas, porque analizaremos las profecías acerca de Cristo. Por ahora te agradezco tu presencia en este canal, y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, no te olvides compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que, como tú y como yo, seguramente están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.